Nos situamos en Francia en 1956. Jack llega junto al padre Noiret, quien le reprocha su tardanza para la ceremonia y le ordena ir por el vino para comenzar. Durante la misa, el niño sirve como monaguillo. Al finalizar, lava la copa y se dirige a dejar el vino en su lugar. Llega y nota que su balón está ahí, lo patea y este sale disparado hacia un pasillo oscuro. Cuando coloca el vino, algo le devuelve el balón desde la oscuridad. Segundos después, la jarra estalla justo frente a él. Aterrorizado, corre en busca del padre Noiret y le asegura que no están solos. Al inspeccionar la iglesia, el sacerdote observa cómo el agua bendita se evapora hasta desaparecer por completo. En ese momento, la monja aparece y lo ataca, haciéndolo levitar mientras su cuerpo comienza a quemarse en el aire. Por otro lado, en el convento, la hermana Irene es llamada por la madre superiora, quien le comenta que la hermana Debra continúa comportándose de forma rebelde. Todos los días se mete en problemas y se niega a confesarse. Por ello, le pide a Irene que hable con ella. Cuando Debra ve acercarse a Irene, le pregunta si viene por la confesión. Irene responde que sí. Entonces, Debra le pregunta si su padre fue quien la envió al convento. Irene le explica que siempre fue diferente y que para su padre lo más fácil fue enviarlos lejos, en lugar de entender quién realmente era ella. Añade que apenas recuerda a su madre, pero que su padre siempre decía que era igual a ella, aunque nunca lo decía como un cumplido. Debra, por su parte, le confiesa su pasado. Hace años vivía con su familia en Mississippi, pero un día unos hombres blancos encontraron su casa y la incendiaron. Tras eso, su padre decidió que sus hermanos se unieran al ejército, mientras que ella la enviaran a un convento. Más tarde, las monjas se reúnen en la cocina, donde una de ellas relata lo ocurrido en la abadía lejana. Cuenta que encontraban a las monjas muertas colgadas de las ventanas y que en las catacumbas de aquel lugar descubrieron un portal al infierno, desde el cual un demonio había escapado. Aquí cuenta la historia de lo que sucedió en la abadía de la monja 1. Continúa diciendo que aquel demonio tomó la forma de una de ellas y que el Vaticano envió un sacerdote y una monja. Ambos utilizaron una antigua reliquia que se encontraba en ese lugar, la sangre de Cristo, para vencer a aquel demonio. Tras lograrlo, regresaron como héroes. El sacerdote fue nombrado obispo, pero nadie sabe qué ocurrió con la monja. Algunos aseguran que perdió la cordura y fue encerrada en un manicomio. Irene escucha la historia a lo lejos, decide mantenerla en secreto. Sin decir una palabra, se retira del lugar. Vemos a dos niños en el sótano, atrapando cucarachas dentro de un frasco. Luego corren hasta el cuarto de Madame Laurent y liberan todas las cucarachas en el interior. Más tarde, Maurice camina por los pasillos cuando Sophie lo alcanza y le entrega una pulsera de la amistad. Sin embargo, otras niñas aparecen y se la quitan. Comienzan a burlarse, preguntando si es para declararle su amor. Maurice le exige a la niña que le devuelva de inmediato, pero ella se niega, recordándole que él solo es el conserje. En ese momento llega Madame Laurent y ordena a todas a ir a clases. A Maurice le indica que limpie su oficina, ya que nuevamente hay cucarachas. Antes de irse, logra alcanzar a Sophie y le muestra que ha recuperado su pulsera. Por otro lado, vemos a una niña que arrasa un carrito, llama a la puerta y anuncia que trae una entrega, pero esta se abre sola. Entra y acomoda los objetos en un estante. Cuando está a punto de salir, escucha ruidos provenientes de una habitación, lo que lo lleva a investigar. Allí encuentra a Maurice, comportándose de forma extraña, como si estuviera poseído. La niña le pregunta si se encuentra bien, pero él se gira y la observa de una manera aterradora. Asustada, intenta huir, pero la puerta se cierra sola. En ese instante, la monja aparece, la toma por el cuello y la mata. Esa noche, Irene es despertada por una monja que le informa que tiene una visita. Se levanta y baja para ver quién es. Al avanzar por el pasillo, se encuentra con Maurice, quien le suplica: "Sálvame, por favor". Su rostro comienza a transformarse. Irene despierta. Todo había sido una pesadilla. Al día siguiente, Irene es llamada por el cardenal, quien le informa que en los últimos días se ha registrado una serie de incidentes en distintos monasterios. En Hungría, una monja de 90 años se disparó en los escalones de su iglesia. En Édolo, Italia, una novicia se ahorcó desde una ventana. Sin embargo, lo peor ocurrió en Francia, donde un sacerdote murió inmolado dentro de su misma iglesia. El cardenal le pregunta si algo de todo esto le resulta familiar. Todo el Vaticano ya sabe que Balak ha regresado. Por ello, el Vaticano necesita a alguien que ya haya enfrentado ese mal. Deciden enviarla nuevamente a investigar. Irene pregunta por el padre Borg, pero le informan que falleció a causa de cólera. Ante eso, ella se niega, recordando que la vez anterior apenas logró salir con vida. El cardenal le responde que en aquella ocasión realizó un milagro y que la iglesia ahora necesita otro. En el tren, Irene se sorprende a ver a Debra, quien le ha seguido para acompañarla. Debra le muestra un dibujo de su madre y le cuenta que murió en un incendio. Confiesa que le gustaría creer en los milagros, pero que no cree que el vino pueda convertirse en la sangre de Cristo. Irene comprende que aún no está lista, ya que su fe es débil. Explica que el vino se convierte en la sangre de Cristo gracias a la
la fe, porque ellas creen en ello. Finalmente le dice que espera que cuando llegue el momento logre encontrar su fe. Maurice entra al salón de clases tras ser llamado para reparar una cerradura. Le pide ayuda a Kate para sostenerla y notamos que ambas llevan el mismo brazalete. Antes de irse, le comenta que Sophie es una gran niña y que debe estar orgullosa de ella. Por otro lado, las niñas llevan a Sophie a una capilla abandonada, cuyo acceso está estrictamente prohibido. Al entrar, ella nota una estatua cubierta de forma aterradora. La estatua se mueve justo cuando ella se aleja. Las niñas le proponen jugar a desafiar al diablo y le explican que él siempre está ahí, aunque nadie le presta atención. Le dicen que en cierto momento del día, la luz del sol atravesará un ángulo exacto en el cristal frente a ella, permitiéndole verlo. También le advierten que, sin importar lo que escuche a su alrededor, no debe voltear, ya que si desvía la mirada de él, aparecerá en forma de cabra. Luego la dejan sola. Sophie comienza a oír ruidos a sus espaldas y, asustada, intenta huir, pero las niñas le bloquean la salida. De pronto, la estatua a su lado se mueve y en un instante la monja emerge de ella y desaparece. Maurice llega justo a tiempo para ayudarla a salir de la capilla. Preocupado, le pregunta si está bien y qué ocurrió dentro, pero Sophie no responde. Irene y Debra llegan a una iglesia en Tarascon, Francia. Una monja les explica que nadie la visita, ya que muchos creen que está maldita. Luego les muestra el lugar donde encontraron el cuerpo del padre. En ese momento, Irene tiene una visión. Ve las cenizas del sacerdote flotando en el aire y al mismo tiempo observa a Jack entrando a la iglesia para entregarle el rosario del padre Noiret. Debra pide ver la habitación del padre Noiret y allí encuentran un cuadro de Santa Lucía, la santa de los ciegos. Irene comenta que antes de matarla le arrancaron los ojos y que aunque los paganos intentaron quemarla, su cuerpo no se consumió. Irene pregunta si hubo algún testigo, en especial un niño. La monja le confirma que sí, que se llama Jack, pero que su madre no le permite hablar sobre lo ocurrido. También menciona que tenía un ayudante que provenía de Rumania, a quien todos llamaban francés, y que desapareció al día siguiente de los hechos. Esto provoca un recuerdo en Irene. Se ve a sí misma hablando con Maurice, preguntándole a dónde irá. Él le responde que tiene suficiente dinero para llegar a Hungría. Irene le agradece por haberle salvado la vida, y Maurice le dice que ahora están unidos por un lazo que durará para siempre. Antes de despedirse, Irene le regala una semilla de tomate, ya que él sueña con tener una granja, y todo comienza por algo pequeño. Debra le pregunta quién es ese francés, e Irene le explica que se llama Maurice y que fue su guía en Santa Carta. Le cuenta que cuando estuvo a punto de morir, él regresó para salvarla. Sin embargo, fue en ese momento cuando el demonio se aprovechó de él para poder escapar de la abadía. Es entonces cuando se revela que Maurice está poseído. Por otro lado, Maurice se encuentra arreglando el jardín de la iglesia cuando Kate llega para agradecerle por lo que hizo por Sophie. Él le pregunta por qué la capilla permanece cerrada, y ella le responde que es peligrosa, ya que el hijo de la madame murió allí durante los bombardeos. Tras despedirse, Sophie, que los observaba escondidas desde hace un rato, nota que Maurice se comporta de manera extraña. De pronto, escucha que la llaman por su nombre y va en busca de su madre, quien sube por las escaleras. Al llegar al último piso, una puerta se abre sola y al fondo del pasillo, Sophie ve a la monja. Aterrada, huye escaleras abajo, pero la monja aparece de repente frente a ella y desaparece en un instante, dejando su silueta marcada en la pared, justo cuando su madre entra a la habitación. Debra y Irene llegan a su hotel, pero surge un problema con la reservación, por lo que Debra se queda a hablar con el gerente. Irene sale y observa un grupo de niños jugando fútbol. Entre ellos reconoce a Jack, a quien había visto en su visión dentro de la iglesia. Se acerca y le pregunta si aquella noche tenía un rosario. Jack responde sí, que pertenecía al padre Noiret. Pronto sale corriendo con los demás niños. Irene lo sigue. Llega a un callejón donde ya no había nadie. A lo lejos alcanza a ver a Jack con su balón, pero al intentar alcanzarlo lo pierde de vista. Frente a ella hay un puesto de revistas y el viento comienza a pasar las páginas con rapidez. Tras unos segundos todo se detiene y las páginas forman la figura de la monja. Pero en ese instante la entidad emerge y la toma del cuello. Entonces, Irene tiene una visión de Santa Lucía junto a una hoguera, sosteniendo una reliquia en sus manos. Momentos después, Debra encuentra a Irene tendida en el suelo. De regreso en el internado, Madame Laurent se encuentra rezando en su habitación cuando escucha ruidos en los pasillos, por lo que decide investigar. Al fondo ve a Maurice de pie frente a la entrada de la capilla. Se acerca y al tocarlo reacciona sobresaltado. Asegura que no sabe cómo llegó allí. Madame le ordena regresar a su habitación. Antes de retirarse, escucha la voz de su hijo proveniente del interior de la capilla, así que decide entrar. Sigue el sonido y logra verlo. Se acerca, pero él desaparece. Instantes después vuelve a aparecer, pero esta vez detrás de él se encuentra la monja, quien lo controla y lo obliga a atacar a la madame, acabando con su vida.
Al día siguiente, Irene despierta y Debra le pregunta qué fue lo que ocurrió. Irene explica que tuvo una visión, vio que Balak está en busca de una antigua reliquia y que está utilizando a Maurice para obtenerla. Lo guía y lo mantiene con vida con ese propósito, pero una vez que lo consiga, lo matará. Debra le cuenta que Jack la buscó y le entregó un sobre. Irene lo abre y encuentra el rosario del padre Noiret. Nota que tiene un símbolo, aunque no logra recordar su origen. Debra menciona que ha visto ese mismo emblema en fotografías de víctimas anteriores del demonio. Irene concluye que, si descubren su significado, sabrán hacia dónde se dirige Balak. Esa misma mañana, Kate encuentra la entrada a la capilla abierta y descubre el cuerpo de Madame Lauren. Poco después, la policía llega para llevarse el cadáver. Irene y Debra toman un taxi y se dirigen al Palacio Papal para consultar los archivos católicos de Francia. Allí, un sacerdote les dice que están al tanto del que el demonio de Santa Carta ha regresado, ya que él se mantiene en comunicación con el Vaticano. Irene le muestra el emblema del rosario y él explica que pertenece al escudo familiar de los descendientes de Santa Lucía, lo que indica que las víctimas están relacionadas con ese linaje. Irene recuerda su visión y comprende lo que el demonio busca: los ojos de Santa Lucía. El sacerdote les revela que tras la muerte de Santa Lucía, su familia huyó y se ocultó protegiendo durante siglos ese secreto, la reliquia sagrada de sus ojos. También les explica que Balak fue en su origen un ángel, que tras ser rechazado por Dios fue desterrado y despojado de su poder. Ahora busca recuperarlo a través de esa reliquia. Añade que los demonios son eternos y que Balak ha estado cazando a los descendientes de Santa Lucía desde entonces. En sus manos, esa reliquia podría otorgarle un poder inimaginable, pero en las de Irene podría ser la clave para enviarlo de vuelta al infierno. Finalmente, el sacerdote busca un libro y menciona los escritos de un último monje que poseyó la reliquia, Jean-Paul Ridard. Según sus registros, él ocultó los ojos en un monasterio en Santa María, un lugar que con el tiempo fue vendido, convirtiéndose en una bodega de vinos y que actualmente funciona como internado. Mientras Maurice prepara la cena para Kate y Sophie, Irene le confiesa a Debra que le mintió sobre su madre. Le cuenta que era muy religiosa y afirmaba que Dios le hablaba directamente, teniendo visiones, pero su padre nunca le creyó y pensaba que estaba loca. Finalmente decidió llamar a unos doctores para que se la llevaran, y desde entonces Irene no volvió a verla. Durante la cena, Maurice baila con Kate, pero de pronto comienza a sentirse mal y cae. En ese momento, Kate alcanza a ver la cruz invertida en su cuello. Maurice observa que detrás de Sophie ha aparecido una imagen de la monja, señal que Balak está presente. Todos salen del lugar y se encuentran con Irene y Debra. Es entonces cuando Irene le confiesa a Maurice que el demonio está dentro de él y que fue su culpa, ya que cuando él regresó para salvarla, la entidad lo utilizó para escapar de la abadía. Pronto, Maurice comienza a moverse de forma extraña y el demonio se manifiesta. Está poseído. Lanza a Irene con fuerza, haciéndole caer al suelo. Debra intenta detenerlo, pero es inútil, ya que la arroja lejos. Irene comienza a rezar y le ordena al demonio que deje en paz a ese hombre. Debra lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente, y entre ambas proceden a encadenarlo. Irene y Debra le piden ayuda a Sophie y a Kate. Les preguntan hacia dónde se dirige Maurice, y ellas responden que iba a la capilla. Irene le explica que buscan una antigua reliquia que dejó el monje Jean-Paul Ridard, y les pregunta si saben algo del respecto, pero Kate responde que es solo una maestra y que el acceso a esa capilla siempre ha estado prohibido. Irene intenta encontrar alguna pista que el monje haya dejado para guiar a quien buscara la reliquia. En ese momento, Sophie señala un vitral con la figura de una cabra y comenta que cuando el sol la ilumina, sus ojos brillan, como si el diablo observara a través de ellos. Debra se coloca detrás del cristal y lo ilumina con una lámpara. Irene observa cómo una luz roja emerge de los ojos de la cabra y apunta hacia un punto en el suelo. Comienzan a excavar en ese lugar en busca de la reliquia. Mientras tanto, Maurice despierta, logra librarse y Sophie nota que la cabra del vitral ha desaparecido. En otra parte, una niña despierta a Celeste al escuchar pasos en el piso superior y le pide que vaya a revisar. Justo en ese instante, Irene encuentra la reliquia sagrada, los ojos de Santa Lucía. Celeste sale de su habitación y se encuentra con Debra. Le advierte que alguien está arriba y al iluminar con la linterna, ambas ven a una cabra que se dirige hacia ellas. Debra corre y se encierra en la habitación junto a las demás niñas. Celeste afirma que es el diablo. De pronto, una de las niñas es lanzada hacia el techo y Celeste es arrastrada hacia la salida del cuarto, pero Debra logra sujetarla y regresarla al interior. Maurice irrumpe en el lugar y lanza a Kate por los aires. Luego derriba a Irene y la golpea en la cabeza. La reliquia cae al suelo. Sophie la toma y huye hacia su escondite donde almacenan los vinos. Mientras tanto, Debra y las niñas se ocultan. Ven una sombra pasar y retiran una arjilla que conecta con la habitación de Madame Lauren. Intentan atravesarla, pero se encuentran con cientos de cucarachas y con Madame Lauren dentro. Una de las niñas intenta salir de inmediato, pero es sujetada por la cabeza por la Madame. Debra logra empujarla de regreso y todas huyen de aquel lugar. Maurice llega al escondite de Sophie y le dice que es su amigo, que no tenga miedo y no le hará daño. En ese instante, la reliquia comienza a brillar y Maurice la localiza, pero cuando intenta tomarla, grita de dolor al verla, lo que le da tiempo a Sophie para escapar mientras la bodega empieza a derrumbarse.
Sophie queda atrapada en una plataforma a punto de colapsar. Maurice intenta alcanzarla, pero la estructura cede y él cae, mientras ella logra escalar y salir. Irene entra en la bodega en busca de Sophie. Se encuentran y la niña le entrega la reliquia. Maurice reaparece, pero Irene le enfrenta con la reliquia, provocándole un dolor intenso. El demonio se retuerce y por un instante Maurice recupera su voz y le suplica que lo está matando. Poco después cae al suelo. Irene se acerca, creyendo que ha muerto, pero todo era una distracción. El demonio le arrebata la reliquia, la quema y sus ojos se iluminan, volviéndose más poderoso. Del cuerpo de Maurice emerge Vala. Mientras tanto, Kate y las niñas intentan esconderse, pero las luces se apagan de repente. Al final del pasillo aparece la figura de la cabra, que se lanza tras ellas. Todas corren hacia la capilla para refugiarse. Vala lanza una cadena que comienza a asfixiar a Debra. Sophie huye, pero es perseguida por Maurice. El demonio eleva a Irene por el aire, mientras Kate y las niñas logran bloquear la puerta. Sin embargo, la cabra atraviesa con sus cuernos a una de las niñas. Aterradas, se adentran en la capilla rodeada de ruidos inquietantes. Balak prende fuego a Irene, quien grita de dolor. En ese momento recuerda a su madre, quien le dice que siempre estará con ella y le pide que la mire. El fuego se extiende e Irene desciende. Ha ocurrido un milagro. La monja comienza a lanzarles objetos, rompiendo los contenedores de vino. Sophie logra reunirse con ellas, pero Balak las encierra dentro de un círculo de estacas. Maurice aparece con un cuchillo y toma a Sophie. Irene le pide a Debra que ponga su mano en el suelo. Ambas tocan el vino y comienzan a rezar. Irene recuerda lo que el sacerdote le dijo sobre los descendientes de Santa Lucía y también la visión de su madre, quien le reveló que comparten sus mismos ojos. Cuando Irene pronuncia "man", todos los contenedores de vino estallan contra el demonio, provocando que comience a arder y grite de dolor. Desde la capilla se escucha la explosión y la figura de la cabra regresa al vitral. Maurice grita al ver al demonio consumirse. Sophie sale y finalmente se reúne con Kate. Maurice vuelve en sí y comprende que Irene lo ha salvado. Ahora están a mano. Tiempo después, Irene y Maurice se encuentran en el jardín del internado. Sophie corre a abrazarlo. Maurice se disculpa por todo lo ocurrido y se marcha junto a Sophie y Kate, despidiéndose de Irene en la distancia. Así es como termina La Monja 2. Déjame en los comentarios qué te pareció. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Saludos.